¿Todo el mundo puede correr? Yo te diría que no. Me gustaría que sí, pero la realidad es que no. Porque partimos de una base mala. Ahora mismo se empodera a todo el mundo. Y quizás yo sea un ejemplo de, oye, mira, que están en una situación muy negativa y luego puedes llegar con el tiempo a superarla. Pero tienes que tener la paciencia lo suficiente y a lo mejor tienes que hacer más cosas de las que estás dispuesto a hacer. Una persona, es un ejemplo general, con sobrepeso no debería de empezar con correr, debería de empezar con el entrenamiento de fuerza o debería de empezar con mejorar su nutrición y una vez que tenga una mejor composición, empezar a correr. Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy tengo el placer de hablar con Miguel Sánchez, el escritor de la newsletter Mejora tu Running. Hace ya bastante tiempo que sigo a Miguel y que leo su newsletter donde nos da recomendaciones sobre cómo correr mejor y todo lo que va alrededor del mundo del running. Me gusta la aproximación de Miguel porque es desde la sensatez y también desde el running entendido como una forma de disfrutar, no del alto rendimiento, y sobre todo para hacerla asequible a todo el mundo. Esta es una conversación donde hemos ido a fondo en muchísimos temas. Hemos tratado cómo empezar a correr, técnica de carrera, qué tipo de zapatos tenemos que utilizar, la alimentación, protocolos de entrenamiento, métodos de respiración para optimizar el rendimiento y muchísimo más. Ya veréis que es un tema que tanto a Miguel como a mí nos apasiona y esto ha hecho que la conversación sea muy fluida y que la hayamos disfrutado muchísimo y espero que tú también la disfrutes. Y sin más dilación te dejo con Miguel Sánchez y los secretos del running. Pero antes de empezar con la entrevista quiero presentarte el Club de la Libertad Metabólica, un club privado y exclusivo para aquellos que quieren transformar su vida para vivir más, mejor y con más bienestar. Si disfrutas de mi contenido y deseas apoyarme mientras te unes a una comunidad de pioneros, este club es para ti. Aquí exploramos lo último en ciencia, filosofía y espiritualidad para optimizar nuestra vida, buscando la máxima realización con cuerpos y mentes fuertes y resilientes y una mentalidad de crecimiento. Al unirte obtendrás acceso a cursos exclusivos que he creado, como El Poder del Sueño, donde te cuento cómo optimizar el proceso vital más importante de tu vida, o la guía hacia el multiorgasmo, con técnicas científicas y del Tantra para alcanzar nuevos niveles de bienestar y placer. Además, formarás parte de una comunidad curiosa que comparte experiencias, artículos científicos, libros, suplementación, tipos de entrenamiento y cualquier cosa en la búsqueda de la vida más plena y significativa. Valoramos tanto la teoría como la práctica en nuestro camino hacia la libertad metabólica, un enfoque holístico que abarca mucho más que la alimentación y el deporte. Te animo a que te unas al club haciendo clic en el enlace que he puesto en las notas de este episodio o simplemente visitando mi web, que es oriolroda.com, y suscribiéndote a la parte pro de la newsletter. El valor que obtendrás es inmenso, o al menos esto es lo que me dice toda la gente que ya está dentro del club. Pero lo más importante de todo, uniéndote al club, estás empezando un camino de transformación brutal, porque al final nosotros somos la media de las personas que nos rodean. Y en el club encontrarás gente que te enseñará continuamente. Haz clic ahora y empieza esta transformación. Pues Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Esta es la segunda vez que empezamos la entrevista. La primera teníamos problemas técnicos, por suerte ha sido solo un par de minutos. Pero bueno, estoy repitiendo lo mismo que decía antes. Decía que nos conocimos tú y yo creo que en Twitter, cuando aún lo miraba, que ahora ya casi no lo miro porque no sé qué han hecho, que lo han destrozado. Y luego empecé a seguir tu newsletter, que es el Mejora tu Running. Lo que pasa es que yo tengo un lío porque tú tienes dos cosas. Tienes el Substack, que es Mejora tu Running, y luego tienes un blog, ¿no? Sí, bueno, en el blog donde empecé, bueno, primero de todo, gracias porque para mí es un honor estar aquí, que la verdad es que tiene un montón de gente que trae aquí que a mí me fascina y que admiro, que ya te lo comentaba antes, que me encanta lo que hace y cómo lo hace, y el poder estar aquí, pues la verdad es que es un privilegio. Así que gracias por eso. Y bueno, en la newsletter, es verdad, tengo de Substack, tengo ahí una donde voy publicando de manera regular, pero yo empecé originalmente con el blog, con mentalidad de mejora tu running y luego en lo que es la newsletter, mentalidad de corredor.
donde ahí voy poniendo cosas de manera puntual cuando considero que hay algo importante de valor que aportar a la gente en eso del running. Muy bien, y yo empecé a seguirte y a leer lo que escribías, porque yo la gente no lo sabe, pero es que yo hablo mucho de entrenamiento de fuerza, pero en realidad yo siempre lo que he sido es más un corredor que no, o sea, a mí siempre me han gustado más los deportes de resistencia que no los de fuerza. Yo luego empecé a hacer fuerza más con una mentalidad de, pues, de longevidad para tener el cuerpo fuerte y tuve que dejar de correr porque hace 2 años tuve una fascitis plantar de la que aún me estoy recuperando, imagínate, en 2 años. Así que, bueno, me interesaba mucho lo que escribías, he visto que hablas tanto de nutrición, de técnica de entrenamiento, de las carreras que haces y de muchísimos temas y pensé, pues sería interesantísimo hablar contigo para hacer un deep dive, ir a fondo en todo lo que es el mundo del running. Perfecto. Yo lo que puedo aportar, la verdad es que he probado mucho, he pasado por muchas fases, desde entrenamiento puro de velocidad hasta carreras de montaña. Y bueno, soy de los que me gusta probar las cosas y luego ver si realmente pues, la evidencia científica tiene algo que ver, tiene razón en lo que dice, si luego los entrenamientos estos que todo el mundo dice, wow, esto es maravilloso, en 3 semanas te conviertes en un corredor de élite, ¿eso es cierto o no? Luego el tema de la nutrición, ¿no? Y hacemos spoiler y diremos que no en 3 semanas. No sé, bueno, yo creo que ya la gente que lo escucha lo tiene claro, pero bueno, luego siempre hay algo por ahí, ¿no? Es que he visto esta última técnica eh, maravillosa que ha salido un paper que dice que tal. Luego no es así. Luego todo es más simple o más aburrido, vamos a decirlo, de lo que la gente quiere. Lo que pasa es que buscamos siempre la novedad. Y luego, pues bueno, hay matices. Luego la verdad es más simple, no es todo tan complejo. Lo que pasa es que saber encajar un poco las piezas de puzzle. Ahora empezaremos un poco con tu trayectoria, pero antes simplemente un apunte, digamos, técnico para gente que llega aquí de por qué hoy vamos a hablar sobre carrera, sobre running. Y aparte de que es un deporte que quien lo practica pues lo disfruta enormemente porque genera una felicidad estar corriendo por el monte, que yo creo que pocas cosas son igualables a nivel de deporte, pero hay para mí dos cosas fundamentales, sobre todo en este podcast que estamos tan centrados en cómo vivir más y mejor, en longevidad, que es que la métrica más importante que existe hoy en día para medir el riesgo de muerte de cualquier causa es el VO2 max, que es la capacidad aeróbica máxima, que se mejora a base de entrenamiento de intensidad, sobre todo en carrera o bicicleta, pero tienen que ser entrenamientos aeróbicos, o sea, entrenamientos de resistencia. Y luego está la zona 2, que es la capacidad en la que puedes entrenar sin perder el aliento, digamos así, con la energía eterna, que esta también se entrena con resistencia y esta es uno de los mejores indicadores de salud metabólica. Por lo tanto, el entrenamiento, sea running, bicicleta, natación, cualquiera que sea aeróbico de resistencia, nos permitirá mejorar dos de las métricas o dos de los parámetros fisiológicos que más van a impactar en nuestra longevidad. ¿Vale? Esa sería la razón principal por la que esto cabe también aquí en este podcast. Pero más allá, creo que hay un placer en el correr que los que lo hemos disfrutado pues sabemos que es brutal. Dicho esto, empecemos un poco con tu historia porque estuve mirando, fisgoneando en tu blog y creo que tú empezaste, o sea, empezaste con mal pie, ¿no? Tú tenías de pequeño tenías asma, tenías problemas de respiración. Mm, ¿Cómo llegaste al running desde este punto? Pues yo precisamente empecé porque no podía. Entonces, si toda mi infancia, el resto de niños jugaban, saltaban, corrían y tal, y yo me quedaba un poco ahí apartado mirando cómo lo hacían sin tener la capacidad. Yo era de esos que echaba un poquito a andar, a correr más rápido, y enseguida se te cerraban los pulmones y tenías que ponerte el inhalador, ir corriendo al hospital y estar siempre con el miedo de tienes que respirar tranquilo, pero tampoco te puedes poner muy nervioso porque si no se te cierran las vías y era una continua angustia. Entonces mi infancia no ha sido como la de niños normales, ¿no? Que juegan, a lo mejor ahora como mis hijos, juegan, corren, saltan y hacen lo que les da la gana, no tienen ningún tipo de problema. Pero en mi caso, pues fue justo lo contrario. Entonces yo siempre había tenido esa espinita clavada de decir, yo no puedo estar siempre así, no, tiene que haber algún tipo de solución para poder
romper con esto. Porque a mí me decían los médicos, ya está, tú eres asmático, tú tienes problemas de alergia, tú no puedes hacer deporte porque enseguida se te satura los pulmones, se te colapsan y te tenemos que ingresar. Entonces, eso, una vez que ya me cumplí los 15 años, me mudé a Granada, que es donde estoy viviendo yo ahora. Yo antes viví en Barcelona y ahí me apunté al club de atletismo. No le dije nada a mis padres, me apunté allí y dije, ¿Había mejorado ya tu asma? Porque mucha no. gente no, pasa nada. Tú empezaste con asma. Además, lo hice precisamente porque yo quería demostrarme primero a mí y luego a los demás que yo podía hacer lo que me decían que no podía hacer. Y bueno, vi la oportunidad y me lancé ahí al barro. Lo que pasa es que eso fue una experiencia horrible, sobre todo de primera. Claro, 15 años sin hacer nada de ejercicio y te pone al nivel de la gente. Porque claro, yo vine aquí y yo no dije, tengo X problemas. Yo, perfectamente, ¿qué hay que hacer esto? Yo me pongo. Claro, esta gente pues ya llevaba su año entrenando, tenían una rutina, tenían una serie de ejercicios, unos calentamientos y demás que yo no había hecho nada. Y yo los primeros entrenamientos pues, acababa vomitando, los que acababa y bueno, que ellos iban a su ritmo y yo hacía lo que podía. Pero bueno, una de las ventajas que yo encontré aquí era el clima. Allí en Barcelona era mucho más húmedo y me dificultaba mucho la respiración y aquí el clima es mucho más seco. Entonces hay, pues bueno, una pequeña ayuda externa que me ayudó luego a ir progresando y aprendiendo yo también a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué aprendiste? Pues aprendí que tenía que fijarme mucho en la respiración, que no podía ir al ritmo de los otros, porque claro, yo elegí velocidad precisamente porque es que no podía hacer otra cosa. Yo los calentamientos, eh, para que te haga una idea, no, los entrenamientos en atletismo, pues yo los hacía de lunes a viernes, 3, 4 horas todos los días, y luego 3, 4 horas todos los días. Guau. entre calentamiento, técnica de carrera, fuerza, luego el entrenamiento específico de cada uno, pues se te va un tiempo, necesitas tiempo de descanso, los compañeros, tal. Y luego ya en temporada de competición, pues lo que corresponda, ¿no? Pues tienes tu pretemporada, pues haces cross, pues haces luego clasificaciones para pista cubierta, pues tienes todo lo que viene, lo que es el entrenamiento de atletismo tradicional, por así decirlo. Pues bueno, pues todo eso requiere mucho tiempo y cuando ya, si hablamos de fondo, pues sí necesitas también tiempo de adaptación, pero cuando hablamos de velocidad vas a la milésima. Entonces tienes que tener todo muy marcado. La técnica lo mejor posible, la respiración lo mejor posible, eh, trabajar todos los aspectos un poco más meticulosos. Porque bueno, a mí es que tampoco me daba correr como lo hacían los demás, ¿no? Los compañeros de medio fondo, de fondo, yo, bueno, el calentamiento y poco más. Y luego yo ya tenía que ponerme aparte. ¿Y luego qué pasó? ¿Continuaste corriendo o lo dejaste? Pues estuve unos 5 años, 4 años, 5 años compitiendo y luego lo dejé. Lo dejé, empecé a trabajar, dejé de hacer deporte y luego con los años empecé a hacer artes marciales y ahí estuve 13 años. Yo tenía la idea de que seguía estando tan en forma como cuando empecé en atletismo, que me costó mucho, pero para nada. Y ahí tuve otro golpe de realidad, ¿no? De decir, bueno, me pensaba yo que ya lo tenía todo hecho, que esto de hacer ejercicio, pues tú lo haces una vez, y ya está en forma para siempre y luego ya lo tienes para cuando lo necesites. No, error. Y ahí estuve 13 años haciendo artes marciales, que aprendí un montón, que luego me sirvió cuando volví a retomar otra vez esto de correr, con otra mentalidad, con mucha más experiencia y trabajando más ahora en montaña todas esas lecciones de las artes marciales las empecé a aplicar también a lo que es carrera de montaña. ¿Qué lecciones aprendiste de las artes marciales? Pues que no puedes tenerlo todo, no puedes tener la técnica perfecta, hacer el movimiento ideal, tener la postura correcta, dar el golpe en el momento adecuado, porque siempre va a haber algo que se te va a escapar. ¿No? Nuestro maestro siempre nos inculcaba mucho los básicos. Tienes que hacer los básicos y tú, a lo mejor tú te pasabas semanas, pues, estamos hablando, pues tienes que hacer una forma, ¿no? Tienes X movimientos y tienes que realizarlos de una manera, con la respiración, la postura, la fuerza, en fin. Y cuando tú pensabas que lo tenías todo y llegaba al maestro y decías, venga, ahora,
mira cómo lo hago. Tú ya pensabas que lo tenías bien, te decía, para nada. La mano esta se te ha olvidado, la de defensa la tienes aquí, la de ataque más allá. Decía, hostia, es que estaba pensando en la respiración y en la postura de los pies. Ah, pues la cadera, se te ha movido, no ha hecho esto tanto. Y claro, siempre había algo. Decía, bueno, ahora le presto más atención a esto. Y dejaba de otro lado, pues ya no lo haces con tanta fuerza porque ya no estás apretando tanto. Entonces siempre había detalles. Y luego siempre hay detalles. Y con correr pasa un poco lo mismo. Tú te piensas que tienes controlado X cosas, pero necesitas poner atención a la respiración, pero la postura también y el apoyo. Y son muchas cosas. A lo mejor el terreno, pues si estamos hablando de montaña, varía mucho. Pues si tienes que estás subiendo, estás bajando, no sé qué. Son muchos aspectos que tienes que tener en cuenta. Y bueno, por suerte, todo lo que es el proceso metabólico y todo lo que el cuerpo se tiene que hacer caso, tú no estás pendiente, pero de toda esa parte consciente, pues sí que tienes que estar haciendo un trabajo constante. Pero entiendo que esto al final interiorizas, ¿no? Tú trabajas la postura y llega un momento que cuando la has trabajado suficiente lo interiorizas y ya no tienes que prestarle tanta atención, ¿no? Claro, pero al principio, que muchas veces el problema que tiene el corredor principiante es que lo quieres todo, lo quieres ya y lo quieres hacer como te salen en las redes sociales. Que un poco la rabia que me da, que tú ves el típico reel o alguna cosa, ¿no? Alguien que te dice, corre no sé cuántas semanas, y lo ves ahí a la persona súper fina, corriendo con una técnica impecable, que no sé qué, y tú te piensas que vas a conseguir eso y está bastante alejado de la realidad. No porque no lo vaya a conseguir, sino que a veces tienes que hacerlo pautadamente, tienes que empezar a prestarle un poco de atención a la respiración, otra vez le tienes que prestar atención al apoyo, otra vez tienes que intentar juntar esas dos cosas y llevarlas X distancia. Eh, yo veo que es más importante dejar de tener unas expectativas demasiado altas en lo que se refiere a hacer un tiempo, una distancia, y más centrarse en el largo plazo. Bueno, voy a hacer una carrera, ¿vale? Perfecto, pero no tengas prisa porque sea en 3 meses o en 2 meses o en 6 meses. Trabaja bien los básicos y luego todo eso va a venir. Pues ya tu cuerpo se va a adaptar, va a tener que dedicar menos recursos a que tengas que estar corrigiendo posturas rígidas o que puedas usar mejor el diafragma y vas a poder más disfrutar de esa carrera, por ejemplo, y hacerlo de una manera más natural, no tan forzada que luego descompensa y genera lesiones o te da una sensación horrible, ¿no? Porque no estás haciendo las cosas como podrías hacerlas. Muy bien, pues escucha, tú retomaste la carrera después de 13 años sin correr, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que seguiste para empezar a correr de nuevo? Pues mira, yo empecé a correr otra vez porque, bueno, tuve un accidente de tráfico y a raíz de eso me di cuenta de lo débil que estaba, ¿no? Y ya no podía seguir haciendo lo que venía haciendo y me generaba mucha frustración. Tú fíjate, desde los 15 años, yo ahora tengo 45 casi, siempre ha habido alguna vinculación con el deporte. Entonces, pues claro, me encontraba en una situación en la que yo no podía hacer nada. Tenía que estar en una cama, estaba con dolor y yo no podía estar haciendo lo que venía haciendo. Entonces a mí eso me rechinaba mucho, pero no podía, tenía que hacer algo. Entonces mi recuerdo fue volver a lo que con 15 años estaba haciendo, el atletismo. Y irónicamente, ¿no? Pensaba igual que cuando me pasó con artes marciales, que yo eso lo tenía ahí. Y la realidad fue que cuando yo un día decidí salir a correr, no aguanté ni 100 metros. Entonces dije, madre mía, esto no puede ser. Y volví otra vez a no querer hacer lo que hacía antes, sino con todo lo que yo había aprendido, cómo podía mi nueva realidad darle sentido. Y yo empecé muy poco a poco. Es verdad que tenía una buena base, pero no tenía la condición física, lo había perdido todo. Y tuve que empezar otra vez a aprenderlo todo, de cero. Eh, como periodizar los entrenamientos, los descansos, regular la intensidad, aprender nuevamente a respirar para poder ir poco a poco a hacer lo que vengo haciendo ahora. Tú ahora me ves y dices, bueno, pues sí, está en forma, puede hacer carreras de montaña. Yo, carreras que participo, suelo quedar entre el 10 y 15% de cabeza de carrera. No porque esté tremendamente en forma, sino porque en general la gente está bastante mal.
pero porque no tenemos la paciencia, ¿no? Vamos a ver, no estoy metiéndome con nadie, no estoy diciendo yo que sea un máquina, ni mucho menos, pero no, yo no hago un entrenamiento, eh, vamos a decir, muy extenso, ni le dedico muchas horas. Eh, ¿Cuántas horas entrenas a la semana ahora tú? yo ahora mismo puedo entrenar de correr 3, 4 horas quizás, 4 horas a la semana. ¿Y en kilometraje, más o menos, cuánto estás haciendo? 30, 60 kilómetros, depende, pero es relativo. ¿Por qué? No está mal, no está mal. Pero no, es una base de mantenimiento. Y ahora aquí cada uno pues dirá, pues yo que entreno maratón es mucho, es muy poco y yo que entreno para, estoy empezando, pues es una barbaridad. Claro, Depende de qué, pues de cuál es tu objetivo. Yo, por ejemplo, si estamos hablando de montaña, la distancia no es un indicativo de mucho. Hablaría más de tiempo, de tiempo de entrenamiento y de nivel. Y luego, pues dedico quizá 2 horas a la semana de entrenamiento de fuerza. Vamos, si haces 4 más o menos de carrera y 2 de fuerza. yo todos los días procuro hacer algo. Y ahora ya nos saltamos un poco, ¿eh? Porque luego ya tenemos aquí, pero tú ahora más o menos qué proporción estás en entrenamiento zona 2 y qué proporción haces de series o haces más cosas aparte de esto. Sí, bueno, vamos a ver. Ahora mismo no tengo ninguna carrera a la vista en los próximos meses. No suelo tener muchas, a lo mejor 2, 3 al año. Y esta época de año es más caótica. Vacaciones, niños, es todo menos estructurado. Y también a mí me gusta mucho utilizar como los ciclos de las estaciones, que le he visto que tiene mucha correlación con cómo te puedes gestionar tú mejor a la hora de entrenar. No me gusta ser, soy muy, vamos a ver, muy meticuloso, pero me gusta poner una pizca de caos en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tiendo demasiado a esto tiene que ser así, el tiempo tiene que ser exacto, las series tienen que salir a tanto, tienes que hacer X kilómetros, se convierte en un problema. Entonces, siempre hay que buscar, Bueno, pero guía general más o menos en qué proporción estás haciendo. pues ahora mismo 70% de zona 2 y el resto en series de diferentes intensidades. Vale. Eh, zona 2. Vamos a definir zona 2 por pulsaciones, ¿vale? A mí me gusta hablar más de pulsaciones haciendo un test inicial, porque si no, no sabemos dónde estamos. Y en base a ese test inicial, eh, ¿Y cómo lo haces tú el test este? hay un, hay un paper de Pallarés y compañía que está muy bien estructurado y puedes hacerlo, hombre, depende de la persona, pero bueno, si quieres hacerlo tú mismo, son 5 minutos básicamente a lo máximo que tú puedas mantener esa intensidad. Luego me pasas el enlace sí, del paper este, Si lo tengo por ahí. que lo pondré en las notas. Y, y esto lo que con esto consigue delimitar las zonas de entrenamiento. ¿Y cómo es este test? ¿Lo sabes de memoria? Tú corres 5 minutos a todo lo que puedas, vamos a decir, a 4 minutos, ¿vale? Digamos que esa es tu velocidad y tus pulsaciones están en 188. Vale, pues luego tú ahí defines 5 más 2 zonas de entrenamiento, zona cero, zona uno, zona 2 más, así hasta la zona máxima. Y según la zona, pues tienes una capacidad, ¿vale? Capacidad aeróbica, anaeróbica, extensiva, demás. Y con esas zonas, pues tú ya programas el entrenamiento. Oye, que quiero hacer una zona 2. A lo mejor tus pulsaciones están en 135, 125. Perfecto. Pues yo mientras que en mi rango de pulsación esté ahí, voy a estar en zona 2. Estoy oxidando grasa para generar energía y puedo mantenerlo durante más tiempo. ¿Que voy a hacer series? Pues voy a procurar estar más en la zona 4. ¿Que voy a hacer un rodaje más extensivo? Pues voy a estar más en la zona 3. Ojo, esa zona 3 es 155, 165. Te digo aproximadamente. Eso ya es individual de cada uno. La zona 3 que tú dices equivale a el umbral aeróbico, el umbral aeróbico o sea, ¿haces nunca prueba de lactato? No, porque procuro hacerlo lo más simple posible. Por- luego, pues siempre eso, ya
Si nos ponemos a medir demasiados parámetros, luego nos perdemos los datos y dejamos de un lado de sensaciones y luego muchas veces las sensaciones nos ayudan a mejorar en cosas que el dato analítico te bloquea, que es una cosa que me ha pasado mucho en el pasado. No lo digo porque, por lo que dices, tu zona 3, que dices que es alrededor de 150 pulsaciones, Sí, esto coincidiría con lo que, luego porque yo entiendo que tú siendo una persona entrenada, esta sería el rango de lo que yo normalmente llamo zona 2, que es el umbral de máxima oxidación de grasa. claro, pero ya depende de dónde hagas tú el corte, ¿vale? Y qué base uses tú de referencia. Yo la tengo dividida en 7 zonas, ¿vale? En 7 zonas, ¿vale? Ya dependiendo, pues por ejemplo, la zona máxima, lo que pasa es que no lo puedes medir. Si tú vas a hacer un sprint de 60 metros al 90 y muchos por ciento, no te va a dar tiempo a llegar al máximo de pulsaciones. Pero bueno, entendemos que va a ir a todo lo que tú puedas y va a estar en esa zona. Pero más sobre todo es para definir los otros rangos de entrenamiento. Porque tú ahí ya pues, vas a decir, necesitamos mucho tiempo de zona 2 que ahora está muy de moda, pero porque necesitamos que nuestro cuerpo aprenda a usar todo ese residuo y todos esos radicales que se van quedando ahí. Residuo suena mal, pero bueno, no estamos hablando que sea algo malo. Todo esto lo contrario. Toda esa liberación de energía, de grasa que tenemos ahí acumulada, la estamos oxidando, la estamos llevando al torrente sanguíneo con el calentamiento y en esa zona 2 necesitamos que el cuerpo aprenda a metabolizarlo. Porque si no, si nos pasamos a zona 3, zona 4, no le damos tiempo a que haga todo el proceso. Si no tiene tiempo, se va acumulando y sí es verdad que se convierte en un problema porque el cuerpo se va saturando. Y ya una vez que se satura es cuando tú ya dejas de poder respirar bien, dejas de poder rendir, te queman los músculos, te quema el pecho, ya no puedes echar a correr al ritmo que tú podrías. Sí, ¿sabes? Ayer descubrí una cosa nueva que no sabía, escuchando un podcast de Peter Attia, y es que hay una paradoxa, que es la paradoxa del músculo graso, que es que se ve que cuando haces una biopsia con una persona con diabetes, ves que el músculo tiene, o sea, en los miocitos hay bolsas de grasa. Sí, Pero si haces una biopsia a un deportista de élite, también ves esto, también ves grasa en el músculo, ¿no? Y entonces lo que comentaba Pidrati es que, aunque en estos dos casos, cuando haces la foto estática, ves en los dos grasa en el músculo, la realidad es completamente distinta. Y es que el atleta de élite tiene, o sea, la grasa que está en el músculo es la grasa que se está utilizando constantemente. Es como un flujo de entrada de grasa muy grande, porque el atleta de élite lo que tiene es una alta capacidad de oxidar grasa a un umbral muy alto de intensidad, ¿no? Y es que esto es lo que definíamos como zona 2, que es cuando utilizas esencialmente grasas como el mecanismo, pues, la oxidación, o sea, la respiración oxidativa, grasas con oxígeno, que es lo que produce más energía, ¿no? Y que es esta paradoxa que si tú haces una foto estática, te parecen igual los músculos. Lo que pasa es que en el diabético no puede utilizar la grasa, se acumula allí porque sobra por todos sitios, ya no se sabe dónde meter, y en cambio en el ETD porque está utilizando mucha grasa. e igual que las placas de ateroma. En corredores, Sí, lo normal es tener placas de ateroma y bueno, la teoría es para que esa presión continua, pues como que refuerza toda la vena para que no estalle de la presión. Pero claro, es lo que tú dices, según la función que tú le des al cuerpo, pues se va a adaptar de una manera a otra, aunque tú el resultado final te pienses que es el mismo, pero es totalmente diferente, porque el proceso ha sido diferente, que es lo que buscamos, ¿no? Esa adaptación progresiva, que muchas veces pues el corredor que está empezando, el que quiere correr, no tiene la paciencia, no le ve el beneficio a hacer las cosas con visión a largo plazo. va, pues escucha, nos metemos ya en algunos temas técnicos. Primera pregunta, Venga. ¿todo el mundo puede correr? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Me gustaría que sí, pero la realidad es que no. No porque partimos de una base mala. Ahora mismo se empodera a todo el mundo. Y quizás yo sea un ejemplo de, oye, mira, que están en una situación muy negativa y luego puedes llegar con el tiempo a superarla. Pero
volvemos un poco a lo de antes, tienes que tener la paciencia lo suficiente y a lo mejor tienes que hacer más cosas de las que estás dispuesto a hacer en un principio. A lo mejor una persona, es un ejemplo general, con sobrepeso no debería de empezar con correr, debería de empezar con entrenamiento de fuerza o debería de empezar con mejorar su nutrición y una vez que tenga una mejor composición, empezar a correr. ¿Esa persona con obesidad puede correr? Perfectamente, pero va a sufrir una serie de problemas en las articulaciones por sobrecarga de peso que de la otra manera no lo va a tener, va a disfrutar más del proceso. A lo mejor no es lo que quieres, porque tú quieres correr, porque quieres superar un problema que has tenido y quieres demostrar y tal. Sí, pero quizás no sea el mejor caso. Luego estamos las personas que tenemos alguna patología. Las mías son respiratorias. Todo lo que tenga que ver con respiratorio, yo tengo afecciones y tengo que cuidar mucho eso. Tema de alimentación, varío la dieta según la época del año para el tema de alergia, tengo cuidado con una serie de entrenamientos en invierno, tomo ciertas precauciones. Pues gente que tiene otro tipo de patologías, cardiopatía y demás, mínimo tendría que hacerse una prueba de esfuerzo controlada en un laboratorio para ver si realmente puede hacerlo y luego ya valorar de qué manera hacerlo. A lo mejor tú tienes una cardiopatía, pero sí puedes hacer un ligero esfuerzo, pero a lo mejor no un esfuerzo muy intenso, o si lo haces tiene que ser bajo supervisión. Eh, es complicado porque aunque sea simple correr, luego metabólicamente es muy complejo. El cuerpo está utilizando continuamente recursos, está adaptando un montón de parámetros de los que no somos conscientes. No es lo mismo correr ahora en verano con calor que en invierno. Ahora tienes que tener mucho más cuidado con la hidratación. En invierno tienes que hacerlo, pero tienes que tener a lo mejor unas precauciones previas y tienes que calentar más. Entonces, tienes que ir ajustando las cosas. Me gustaría decir que sí, pero no es para todo el mundo correr. Sí. No, yo lo digo porque a mí que me gusta mucho correr, yo soy una persona pues que por mi altura peso bastante, ¿eh? En parte por constitución física y también porque tengo pues a lo mejor más musculatura que la media. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo corro, claro, recordemos que cuando corres el impacto sobre tus articulaciones es 3 veces tu peso. Ya no. Si baja, ya no te cuento. ¿Y en bajada cuándo es? Eh, entre 5 y 7 depende de la inclinación, ¿eh? Claro, es multiplicativo. Esto quiere decir que 5 kilos de más se multiplican, ¿no? O sea, 5 kilos de más que peses, si estás en bajada y se multiplica por 7, son 35 kilos que estás allí machacando más sobre tus talones, tus rodillas, ¿no? Si es de músculo, tampoco es tan malo, hasta cierto punto, ¿eh? Vamos a ver. Pero sí es verdad que si tiene una musculatura fuerte y por ende tiene un tendón fuerte, va a tener mucha mejor capacidad de absorción de eso. Correr es más elástico que muscular. No es como el ciclismo es más muscular. Utilizan más el músculo, el cuádriceps, por ejemplo, pero corriendo utilizan mucho más los tendones, el Aquiles, rotuliano, todos los tendones sufren mucho más y por ende necesitamos que estén fuertes para evitar todo tipo de lesiones. ¿Qué tal ves el rooking, que es esto que se está poniendo de moda? Al menos no sé si aquí en España ha llegado, pero en Estados Unidos, que es básicamente salir a andar con una mochila de peso, ¿no? Gente sale con 20, 30 kilos. Sí, eso es como ir con un chaleco lastrado, ¿no? Exacto, sí. Lo veo bien si es andar. Es para andar, sí, la gente lo hace para sustituir el correr con andar, pero metiendo la intensidad con más carga. Sí, sí, si es andar lo veo muy bien porque le está generando un estímulo extra al cuerpo y le está mandando unas señales que luego tampoco es tu peso real, pero va a conseguir esa adaptación. Yo lo veo muy bien eso. Además, no, es como hacer hiking, ¿no? Es coger la mochila, irte al monte a andar y estás cargando un peso. Yo eso sí lo veo positivo. Ahora ya, si estamos hablando ya de correr, No, 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 no es es para andar. No es, mucha gente lo está buscando como un sustituto a la carrera que tenga un impacto menor sobre las articulaciones, porque aunque lleves 30 kilos, no tienes el múltiplo este de 2, 3 o 7 veces, ¿no? está pegado al cuerpo, claro, si está pegado al cuerpo, está genial.
Otra cosa es que esté muy descompensado, porque entonces tú ya estás haciendo más fuerza sobre todo la zona lumbar y demás, y ahí sí es fácil que te lesiones. Pero andando yo lo veo estupendo. Es una cosa que sí, nada más. Y yo siempre que puedo, que nos vamos de ruta con la familia, la mochila va de serie. Muy bien, pues entonces, supongamos que hay alguien que pasa por esta fase inicial, empieza andando, aunque sea, a lo mejor pone algo de peso, gana un poquito ya de forma física, ¿no? Porque también otra cosa que pasa es que esta famosa zona 2 para una persona no entrenada es andar, o sea, no puede correr, a la que se pone a correr sale de este umbral aeróbico, ¿no? Que está estupendo. Es que un poco eso, es lo mismo que a lo mejor luego más adelante es hacer series y recuperar al trote. Estás haciendo eso mismo, pero a otro nivel. Estás andando y luego corres un poquito y luego vas andando. Estás haciendo lo mismo, estás haciendo series, ¿no? El caco que se le llama. Pero es lo mismo. Caco es. Caminar, correr. Son intervalos. Cuando no, en montaña se usa mucho porque, bueno, la inclinación es la que es muchas veces, o en la distancia es larga. Si tú tienes una inclinación de un 35%, tienes que andar. Las montañas siempre te ponen en tu lugar. Entonces, pues bueno, pues tienes que hacer caco. Y está muy mal visto en lo que es en llano, es como está hasta feo, ¿no? Como dice, voy a correr, pero no puedo andar. Y es todo lo contrario, y sobre todo al principio. Tú tienes que aprender a gestionar esas pulsaciones y todo el proceso. Entonces, andar y caminar es perfectamente, te diría, todo el mundo tendría que hacerlo en algún momento. Además, tendrías que empezar así. Vale, pues ¿cómo sería un protocolo de iniciación para una persona que esté empezando que esté basado en Caco? ¿Cómo podría ser? Pues vamos a decir, por situarlo en algo, vamos a decir un 5K, un 5000. Y vamos a decir que tenemos entre 8 y 12 semanas para prepararnos. No hemos corrido nunca, vamos a correr 5 kilómetros. Pues iríamos alternando 3, 4 días a la semana, un día de andar rápido y otro día en el que alternásemos andar y correr. ¿Cómo de rápido? Pues lo que nos permita sin que se nos vaya mucho. Y recuperando, pues vamos a ir semana a semana modificando el parámetro de paso más tiempo andando y menos corriendo, al revés. Voy acortando los tiempos de andar y aumentando los de correr, hasta que llega un punto, la última semana, en las que puedes correr bastante más. Y luego, al final del todo, no necesitas correr todo lo que tú puedas. Puedes correr un poquito por debajo de eso y mantener esa intensidad. ¿Y cómo serían 8 semanas? ¿Cómo empezarías en tiempos o lo harías en tiempos o en distancias? No, lo haría en tiempo de total. No me centraría en distancia. Distancia genera problemas porque te obsesiona a lo mejor con, tengo que hacer un kilómetro, 800 metros o lo que sea. Y es más por tiempo. Habrá días que estés mejor y que puedas andar o correr más o más rápido porque estés mejor, hayas dormido mejor, estés mejor hidratado, cualquier circunstancia. Y otras que hayas pasado una mala noche y necesitas estar más, una intensidad más baja. Pues ya está. Mejor tiempo, mi opinión. ¿Y cómo serían los tiempos empezando y en estas 8 semanas, más o menos? ¿Cómo empezarías tú? Aprox, ¿eh? No, Volvemos un poco a lo de al principio. Me haría una prueba de esfuerzo. 5 minutos, a ver hasta dónde llego. Y a partir de ahí empezaría a hacer la... Mira, les voy a mirar en mi blog. Tengo un plan de entrenamiento para... pues hacemos una cosa, no hace falta que lo digas ahora, lo pongo en las notas del episodio y allí tienes un plan de entrenamiento, de iniciación, ¿no? Son 5K, además de los primeros que puse ahí, y es andar y correr. Hay un PDF descargable, o sea que eso cualquier persona que le interese que esté empezando a correr, lo puede poner ahí. Vale, pues luego sí, luego me puedes pasar el enlace e irá también a las notas. Muy bien. Vale, técnica de carrera, ¿no? Esta persona quiere empezar a correr. ¿Qué tiene que hacer para...? Porque, mira, esto el otro día hablaba con Piti Pinsac Sí, y me decía, es que yo por la ventana veo mucha gente correr y digo, esta persona no tendría que correr porque le veo una técnica que se está destrozando, ¿no? yo me pongo muy nervioso con eso, Sí, porque claro, quiera o no, te fijas en la gente que va corriendo y dices, madre mía, uff,
¿Cómo rebota ese? ¿Cómo pone los pies el otro? Madre mía, cómo apoya. Y te lleva un poco los nervios. Pero bueno, no, es normal, es normal. No, no te dicen. Tú fíjate en los niños. Es que nadie te lo cuenta cómo tiene que ser una buena técnica de carrera, ¿eh? Es que no, mira, llevamos todo este rato hablando y luego la verdad es que no hay una solución óptima para todo el mundo general que todo el mundo pueda aplicar. Luego empiezan los matices. Tú puedes empezar, el gran secreto de correr o de hacer básicamente cualquier cosa, es que al principio mejora un montón. Con poco que hagas, tu cuerpo enseguida reacciona y se adapta. Y en las primeras pocas semanas el cambio es muy grande. Luego es mucho más difícil mejorar, ¿no? Eso que te decía que al principio en velocidad, que tenías que hacer la técnica bien, la respiración, los ejercicios de fuerza, la planificación, todo eso, porque ya son milésimas. Y el esfuerzo tiene que ser muy grande para conseguir una mejora muy pequeña. Pero al principio es justo al contrario. Y la técnica de carrera, pues es importante, pero no hay una técnica de carrera. Me gustaría decir, no, esto es así, tienes que apoyar el pie justo en la vertical de donde pisas con la pelvis y tal, que yo antes pensaba que sí, y luego revisas estudios, ves a gente, hablas con expertos y te das cuenta de que no es tan así. A lo mejor tú por tu altura y por tu distancia de la cadera respecto al fémur, pues tienes la capacidad de alargar un poquito más que otra persona. A lo mejor yo, que soy más bajo que tú, pues tengo que tener mucha más frecuencia. Y el apoyo lo tengo que hacer, yo generalmente lo hago más con el dedo gordo, con la parte del antepié, ¿vale? Perdón, dedo gordo del pie, vamos a decirlo así, y luego un poco con el talón. Pero entre medias tengo que apretar el glúteo para alinear la cadera y luego empujar con el glúteo, ¿vale? Buah, esto suena muy complicado, ¿eh? Claro, tú eso lo dices y dices, madre mía, la de cosas que tienes que estar pendiente. Hay que ir, como hemos dicho antes, paso a paso, una cosa detrás de otra. Oye, pues mira, a lo mejor primero tengo que corregir mi postura del tren superior para poder ampliar los pulmones y poder respirar, ¿no? Muchas veces se dice, pues te tiras de un hilo, pues tienes que estirar el cuello, pues tienes que abrir, echar los hombros por atrás, tienes que dejarle espacio a los pulmones. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la técnica el primer bloqueo, es que te ahogas porque no puedes respirar. Sí, a ver, has dicho ponerte más erguido, estirar como si, o sea, estirar la cabeza como si te tiran de un hilo y hombros para atrás. Tú fíjate a los corredores de fondo o medio fondo, ¿vale? Maratonianos, triatletas, gente que corra a distancia en llano, tiene una postura muy erguida, los brazos como muy rectos, ¿vale? Una postura muy, muy marcada. Y parece que está dividido como en dos. Tú tienes el tren superior va de una manera y el tren inferior va de otra, pero lo que están haciendo es expandir toda la capacidad, todo el tórax, todo lo que puedan para dejar espacio al diafragma, a los pulmones, para que tengan espacio para respirar. Tú poder tener tu secuencia de respiración, ir acompasando los brazos para que equilibren todo el trabajo del tren inferior e ir coordinando todo eso. Ya una vez que tú lo tienes, lo que estábamos diciendo, oye, voy entrenando en zona 2 y voy haciendo una serie de ejercicios, tu cuerpo se va adaptando, todos esos radicales, toda esa grasa que se ha oxidado, la está utilizando, la está metabolizando, ¿vale? Y tú con tu cuerpo le vas ayudando todo ese proceso, vas poniendo las cosas fáciles. Entonces, bueno, yo lo dividiría en dos. Primero trabajar el tren superior y luego trabajar el tren inferior, porque muchas veces lo quieres hacer todo de golpe y no te sale nada. Se te entrecorta la respiración, los brazos los llevas de una manera, subes mucho los hombros, tienes que ser todo mucho más relajado, mucho más fluido. Lo que pasa es que al principio es como aprender a andar. Tú no sabes, un bebé tú lo ves y se pega, se cae, no, no sabes. ¿Y cómo aprende una persona a hacer esto? Porque claro, es muy difícil tomar conciencia de esto, ver, tú te grabas, por ejemplo, recomiendas a la gente que se grabe, ¿sabes si hay algún tutorial o necesitas un entrenador que te esté mirando y te diga esto lo haces mal? Lo más sencillo es que haya una persona que sepa más que tú que te esté diciendo. Si tienes un entrenador contigo que te vaya diciendo, te va a corregir sobre la marcha y es un feedback muy, muy rápido. Tú también te puedes grabar. Yo, por ejemplo, me grabo y voy viendo, oh, pues mira, pues voy con la rodilla demasiado para abajo.
También depende del ritmo. Es que todo tiene, como hablábamos antes, matices. No es lo mismo el ritmo o la técnica que tú vas a llevar en zona 2 que si vas haciendo un sprint, ¿vale? La técnica es mucho más exagerada, es mucho más meticulosa en un sprint y en el otro tiene que ser mucho más relajada y mucho más dinámica, ¿vale? Tiene que ir todo mucho más acompasado. Entonces, vamos a pensar que estamos hablando de distancia larga. Pues ahí tienes que ir pues, con los hombros relajados, echados para atrás, eh, con un ritmo de respiración apropiado, con la cabeza erguida, no echada para adelante, ¿vale? Porque si no, tú, toda la parte de atrás estás tensando toda la cadena posterior, luego te van a doler los lumbares. Intentar apretar el glúteo, que sé que es difícil porque lo tienes que distender y apretar a la vez cuando tú vas corriendo, ¿no? Porque ese impulso, en el momento en que tú impactas, ¿A qué momento se aprieta el glúteo? pues tú, en el momento en que tú apoyas el pie y vas a empujar, ahí tú aprietas el culo, ¡pum! Tú fíjate en los corredores de velocidad o en los niños, ¿vale? No tienes que irte a... ¿Qué pasa? Que casi tocan el glúteo con el pie. ¿Por qué? Porque el impulso lo están haciendo todo lo que pueden, están ¡pum! Propulsando eso al máximo para que tenga la mayor capacidad de impulso posible en el menor tiempo de contacto posible. Y luego un poquito la inclinación. Si tú vas muy recto, te estás moviendo aquí así y no estás desperdiciando mucha energía. Si tú te inclinas un poquito, pero manteniendo toda esa línea que hemos hablado antes, esa inercia te va a propulsar y ese impulso va a tener que ser un poquito menos. Parece muy complejo, pero es que luego te tienes que poner y eso, y ver, oye, pues a lo mejor a mí me viene mejor apoyar con el dedo gordo y no tanto con el talón. Pues oye, a lo mejor tengo que hacer todo el apoyo con el pie entero. O a lo mejor tienes que ir probando y viendo tú, pues tus sensaciones también, porque una cosa es la teoría o lo que hacen la élite y los profesionales y otra es lo que podemos hacer la gente normal. Claro, sí, no estamos hablando de personas normales aquí, de los que o empiezan o usan el running para, pues, mantenimiento, o yo qué sé, yo cuando corría, pues nunca corría más de 30 kilómetros la semana, porque ya empezaba a dolerme todo. Pero es que tampoco necesitas tanto. Pues lo que estábamos hablando antes, a lo mejor corre entre 30 y 60 kilómetros a la semana. Hay veces que más, depende. Oye, me estoy preparando algo, estoy en fase de volumen, eh, no estoy haciendo tanta fuerza, pues es verdad que corro más. Y a lo mejor corro más por montaña. Pero que luego el cuerpo te va diciendo las cosas. Oye, mira, es que me duele aquí. Pues a lo mejor estás descompensando demasiado. Tú piensas que correr es una actividad muy lineal y solo utilizas un plano, tú vas recto. Todos los músculos que hay laterales, una de las lesiones más comunes es la cintilla iliotibial. Pues estás descompensando toda la parte externa del cuádriceps y estás sobrecargando el resto. Entonces estás creando una descompensación muy, muy grande. Con trabajar el glúteo medio y hacer un trabajo más de aductores, te estás quitando muchos problemas. Igual que si trabajas Y esto lo haces en gimnasio, digamos, en mi gimnasio, no. Yo lo suelo hacer en mi casa. o en casa, pero, o sea, entrenamiento de fuerza, lo haces con entrenamiento de fuerza. Sí, yo fuerza uso banda de resistencia y kettlebells. ¿Y qué te ves? ¿Y pero vuelve a repetir, qué ejercicios haces para compensar? ¿Entrenamiento de abductores, por ejemplo? Sí, de aductores, estos de Jane Fonda, ¿te acuerdas tú de los años que se levantaban y se ponían en el lateral tumbando y levantándola pues con una banda de resistencia también, o imitando tumbado en un lateral las diferentes fases del movimiento de carrera, pues tú estás utilizando la gravedad para, para forzar el estímulo en la cara externa del glúteo y de todo el cuádriceps va haciendo ese movimiento y aunque no sea mucho, como el músculo es muy pequeño, el glúteo medio, con poco estímulo lo estimulan, lo fortalecen mucho. No necesita hacer mucho volumen. Necesita ir compensando todo eso. Si te duele más la rodilla, pues el tibial anterior y trabajar el bíceps femoral también es muy bueno. Hay gente que tiene la corva, el popliteo, lo tiene muy tocado o el ligamento, pues porque está muy descompensada la cadena entre el tibial anterior y el bíceps femoral. Porque tú sales a correr y está, a lo mejor por tu tendencia, tú levantas mucho el empeine. Pues bueno, estás forzando más esa cadena o no lo estás utilizando tanto y estás utilizando más el talón. Pues estás dejando de lado
otro grupo muscular que a la larga sumas kilómetros y va generando descompensación. Sí, a mí de hecho es una de las cosas que me pasa cuando salgo a correr, luego tengo todos los aductores súper cargados. O sea, pues, ya noto que allí estoy haciendo un trabajo que, o sea, están sobrecargándose los músculos allí. Hace tiempo ahora que no corro, ¿eh? Pero allí era claramente una descompensación que tenía. Te iba a preguntar antes, ¿tú tienes algún protocolo de entrenamiento de fuerza para corredores en tu blog? ¿Tienes alguna cosa publicada? Sí. Pues sí, sí, sí. Guau. Es que tú fíjate, yo ahí llevo publicando sí, 4 años. Así que hay ahí bastante. Tengo 2 o 3 protocolos de entrenamiento. Pues si luego también no te importa pasármelos, De fuerza, sí. me lo apunto, protocolo fuerza para poner en las notas. Me estoy tomando ya ideas. No, lo digo porque al final aquí llegamos donde llegamos con el tiempo del podcast y no podemos entrar en todos los detalles si queremos terminar la entrevista con todo lo que tenemos aquí en la lista. Pero si a alguien le interesa, pues en las notas ponemos si tienes tú uno, si recomiendas algún protocolo, pues allí. Vale, otro tema que es muy importante en la gente que empieza a correr y también en corredores que llevan mucho tiempo es en las zapatillas. ¿No? Las zapatillas y aquí es donde nos meteremos entre minimals, que si drop, acolchadas y ahora hay estas de fibras de carbono, ¿no? El otro día hablaba con un chico que corre mucho, sale a hacer, no sé si corre esto, a lo mejor 60 o 70 kilómetros a la semana y dice que va con las de fibra de carbono que le impulsan hacia adelante, ¿no? Que sale disparado. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Eh, yo soy, bueno, no sé si soy especial con las zapatillas. Yo, por ejemplo, ¿puedo decir marca? Puedes decir lo que quieras. Vale, vale, vale. No. Yo, por ejemplo, utilizo Altra. Yo he probado muchas zapatillas. Y, y utilizo esta en particular, o Mizuno, o algunas similares, porque son más anchas. El problema muchas veces de correr y de competición de asfalto, por ejemplo, es que se busca más, por lo que estabas diciendo, ¿no? Oye, mira, por la placa de carbono, la reactividad, que el pie esté muy sujeto, que te impulse mucho para ganar más velocidad. Yo estoy justo lo contrario. Yo he probado todo tipo de zapatillas, sobre todo de montaña, y a mí no, mi sensación no ha sido positiva. Yo sí ¿Por qué? porque, pues por ejemplo, mis dedos de los pies son tremendamente largos. Entonces yo tracciono mucho con los pies y los pongo como en garra, sobre todo a la hora de bajar. Si el upper de la zapatilla está demasiado pegado, te genera rozadura y te haces polvo. Y si luego yo por ejemplo no me siento nada cómodo con una zapatilla que me sujete demasiado el pie. Y a mí me gusta la sensación de tener los dedos, que pueda yo hacer así. Yo en mi zapatilla, en la alta que tengo, puedo hacer así con los dedos perfectamente. Y ya ahí yo voy jugando y notar la sensación, ¿vale? Drop cero, eso sí me gusta, Drop cero. y poquito amortiguación. Que tenga buen agarre, si hablamos de montaña, pues que tenga un buen agarre de la suela, pero que yo sepa dónde estoy pisando y que pueda utilizar todo el pie para traccionar, para coger, para agarrar. Porque la musculatura del pie, si no, la estás perdiendo. Y luego es fácil que en cualquier piedra o cualquier cosa pierdas el equilibrio, te caigas. Mira, te cuento otra cosa que aprendí ayer. Es que ayer me escuché ese podcast que me dejó varias cosas que me dejaron alucinadas. ¿Sabes que la falta de fuerza en los dedos de los pies es el factor más importante de riesgo de caídas y roturas de cadera? Y que de una persona mayor pierde el 70% de la fuerza en sus dedos de los pies. Esto es como un dato que los dedos de los pies los tenemos olvidados, pero están allí y tienen una función importantísima, que son estabilizadores. Y claro, cuando vas con toda la vida con zapatos estrechos, los pies se te deforman, los dedos se te ponen hacia adentro en lugar de estar abiertos hacia afuera, como tendrías que ser. Y además es que estamos perdiendo estabilidad, estamos perdiendo fuerza y ahora hay como unos entrenamientos de dedos de pie específicos y es una cosa que encuentro súper interesante. Yo justamente que he sufrido tanto con la fascitis plantar es como un tema que es que a lo mejor era un problema de dedos de pie. Y esto que yo iba siempre con minimal, ¿eh? Yo siempre he ido desde hace muchos años con zapatos minimal, pero igual es como un gran olvidado. Yo
Tengo los ensanchadores estos de dedo. Sí, ¿los tienes? Sí, sí, sí. Yo eso me los pongo y luego por las noches, cuando estamos tranquilos, pues a lo mejor estoy sentado en el sofá y estoy todo el rato con los dedos apretando, moviendo, expandiendo. Los voy usando siempre que puedo, voy descalzo. Los, O sea, ¿me pasarás la marca de lo que tienes? pues te la digo porque no me he comprado ninguno especial, porque tengo un Decathlon cerca y tienen allí uno Ah, uno del Decathlon. y he cogido esos. No, no es nada y eso también. Y sí es verdad que yo hago muchos ejercicios de fuerza. Yo empecé para los pies con el minimalismo y demás cuando surgió de la época esta y yo me compré unas Merrell, drop cero, sin suela, todo. Me fui al extremo. Pues ¿qué pasó? Pues que Capsulitis. sí, sí, me lesioné, me dolía, era horrible, me dolía y lo iba alternando, ¿eh? Me llevaba, Y los gemelos, ¿cómo terminan los gemelos, eh? pues muy mal. Pero claro, es que estás quitando un soporte que has tenido durante muchos años y te estás poniendo a pegarle una paliza a los pies. Y hay que ir poquito a poco. Yo hacía transición, ¿vale? Yo empecé, me llevaba dos pares de zapatillas cuando salía a correr y iba unos kilómetros con una y otros con otra. Pero aún así me hice polvo. No era, tenía que haberlo hecho muchísimo más lento. Y bueno, ya ahora que llevaré 8 años así, y si es verdad, pues que utilizo este tipo de zapatillas, que siempre procuramos estar haciendo ejercicios de fuerza para los dedos de los pies, coger una toalla, tocar una pelota, hacer entrenamiento de fuerza descalzo, el cambio es muy, muy grande. Y yo ahora mismo, por suerte, no tengo ningún tipo de lesión ni nada, y creo que los pies los tengo bastante fuertes. Se nota que está un poquito trabajado eso. Sí, bueno, yo a mis hijos, cuando podemos, insisto muchísimo que vayan descalzos. Nosotros vamos muchas veces a una casa de campo que está a las afueras de Barcelona y cuando llegamos allí, y a mis hijos es todo el rato, quitaros los zapatos, corred descalzos, ¿no? Para que no pierdan lo que tienen, ¿no? Porque al final sus pies funcionan bien, los pies de todo el mundo funcionan bien y los atrofiamos nosotros, ¿no? Hasta que los metemos en cajas, sí. Exacto. Y el otro día también escuchaba a una persona que decía, tendríamos que considerar cuando los zapatos, estos que son más restrictivos, como las vacaciones de lo normal. O sea, tendríamos que ir el máximo de tiempo posible descalzos o con zapatos anchos, minimalistas, y el día que queremos ponernos guapos con unos zapatos que se vean mejor, que es verdad que los minimalistas a lo mejor no son los más bonitos, pues ese día te pones esos zapatos y no pasa nada, pero no estar siempre con ellos porque, bueno, la gente termina con pies deformados. Y dicen, es que es la edad te deforma los pies. Y yo, no, la edad no te deforma los pies, te deforma los pies los años que llevas con estos zapatos. El mal hábito repetido durante mucho tiempo es lo que se convierte luego en el problema. Exacto. Yo con mi hijo hacemos igual, tenemos Shero, creo que se llama, y son zapatillas bastante más anchas y tal, y la verdad es que están contentos. Es un poco eso, un calzado flexible, que tenga espacio para mover los pies, que luego, pues eso, el pie se expande. Mi pie es súper ancho y las zapatillas normales no me están. Me tengo que buscar ancho extra siempre. Claro, y un pie ancho es un pie más estable. Correcto, correcto. Es menos rápido, pero bueno, no estoy buscando yo ahora velocidad. No. Y entonces tú recomiendas que una persona que empiece también empiece con zapatos así, o sea, sin drop, ¿no? Y lo digo porque esto, ¿no? Y a lo mejor, Sí, no, sí, no. Mira, es que una persona que empiece, ¿a qué nos referimos? Porque si yo ahora llevo 10, 20, 30 años con un tipo de calzado y dice, pues escucha Miguel que hay en el podcast de Uriol, dice que cuando vaya a correr que me ponga estas zapatillas. Le estás pegando una paliza a los pies. claro. Tienes que ir poquito a poco. Hacer una transición, a lo mejor ir descalzo por tu casa unos días, empezar por ahí. Y luego ya ir cambiando el calzado. Y una vez que tú ya estés acostumbrado, ir poniéndote ese calzado para hacer algunos entrenamientos. E ir progresivamente. Porque si no, luego al final, pues todo lo que haces muy rápido al tiempo al cuerpo no le da tiempo a adaptarse y ahí es donde se rompe. No le da lugar. Yo creo que el mensaje clave de este podcast es poco a poco. Sí, poco a poco, sí. Yo es que antes era muy apretado.
Yo era, vamos a hacer esto, venga, pum. Y lo hacíamos ya. Yo ahora pienso en décadas a la hora de planificar cualquier cosa. Oye, mira, yo te puedo hacer ahora, por decirte algo, un 10.000 en 350. Es una marca, no es una marca súper buena, pero es una marca buena. ¿Quiero hacerlo más rápido? Bueno, podría hacerlo, pero me doy margen. En 10 años a ver hasta dónde soy capaz de llegar. A lo mejor te lo puedo hacer en 330 con 3 4 años más de entrenamiento. Pero no porque no lo pueda hacer antes, sino porque no estoy en eso ahora mismo. No quieres forzar la máquina, ¿no? Quiero poder utilizar la máquina todo lo que pueda. Mira, aquí te voy a decir otra cosa que también aprendí ayer, es que no sé, ayer me escuché un podcast que me cambió la visión de muchas cosas, que es que cuando hablamos de, sabes que hay la curva famosa de la pérdida de musculatura con la edad, ¿no? Que si tú lo miras a nivel poblacional, lo que ves es que pues a partir de los 50 vamos perdiendo progresivamente de musculatura y a partir de los 65-70 sí que hay una bajada más drástica. Pero es como un continuo, una pérdida continua. Pero esto cuando lo miras en nivel individual no es así. Normalmente lo que pasa es que tienes la musculatura que tienes, luego hay una bajada súbita, llegas a otro nivel que nunca recuperas, luego hay otra bajada súbita y es como discontinuo. No es un continuo de pérdida, sino es un discontinuo que durante algún periodo de inactividad pierdes mucha musculatura que nunca vuelves a recuperar. Entonces la reflexión era, ¿qué tengo que hacer yo para minimizar estos periodos de inactividad? Y en gran medida estos periodos de inactividad son o lesiones, ¿no? Que te obligan a parar, o que estás muy sedentario durante una época. Entonces, la mentalidad a partir de cierta edad es minimizar al máximo lo que yo puedo hacer, o sea, el entrenamiento lesivo, ¿no? Y esto va con lo que decías tú ahora, que a lo mejor puedes progresar más rápido, pero como más rápido quieras progresar, más riesgo tienes de sobreentrenar, de lesionarte, y esto empieza a tener un coste muy grande. Y la otra cosa es que no se puede parar de entrenar. No hay vacaciones en entrenamiento, porque al final, a lo mejor a los 40 no pasa nada, pero a los 60 o 70 estas vacaciones pueden tener un coste de pérdida muscular que será imposible de recuperar, ¿no? Es que eso es justamente lo que estás diciendo. La gente se lo toma como una obligación. Y es que no es una obligación, es tu día. Igual que tú te levantas, duermes, tú necesitas muchas horas de dormir, que es donde está la adaptación, pero también necesitas mucho tiempo de estímulo. Y no tiene que ser siempre el mismo estímulo. Oye, que hablamos de correr, pues no significa que como yo soy corredor no hago nada más. Yo soy corredor, pero yo hago entrenamiento de fuerza, hago trabajo de movilidad, eh, y siempre estoy buscando otro tipo de estímulos que impliquen movimiento, porque si no, pues eso que no utilizo se va a atrofiar. Y no es para el resultado inmediato de una marca de ahora, es para que lo que estábamos hablando antes, que yo dentro de cuando yo tenga 60 años, pues que esté como Piti, que estabas diciendo tú antes, que está el tío como un toro. Sí, sí. Yo, lo que te comentaba, mi maestro de artes marciales pues, tiene la misma edad y ya te digo que nos coge a ti y a mí, nos pega una paliza que es que gente de 20 30 años menos no es capaz de estar a la altura. Pero no es porque él sea un portento genético, que sí, que tendrá cierta parte, sino porque es que lleva desde los 20 años entrenando. Es la consistencia. Correcto. Es que ya está, no tiene más. Es el todos los días hacer algo. Yo tengo un mínimo de todos los días. A lo mejor hacer 5 dominadas, pues ya está hecho algo, pero hecho, ya en mi cabeza ya significa algo. Pero luego también para mi cuerpo. Y es ir sumando, ir sumando, ir sumando. Bueno, aquí el secreto está en que lo que haces te guste. Si te gusta hacerlo, lo harás, ¿no? Si esto lo vives como una obligación, nunca lo harás. Y aquí es donde hay el trabajo inicial, que yo creo que la gente que está escuchando este podcast, casi todo el mundo ya ha hecho este clic, o si no lo han hecho aún, saben que tienen que hacerlo, ¿no? Y es cómo tú transformas tu identidad para que pases de ser una persona sedentaria a una persona activa. Y ya está. Yo lo hice, este cambio yo lo hice a los 18 años, antes de los 18 era un súper sedentario, empecé a hacer montaña y descubrí que no, que yo era pues un montañero, o sea que a mí la montaña es mi identidad, ¿no? Y a partir de aquí empecé a hacer deporte y para mí hacer deporte es un placer, nunca es una obligación, ¿no? Al revés, cuando no entreno es cuando estoy más... Pero mira, tú has dicho una cosa que es súper interesante y que a mí también me pasó al principio, y es como tú te defines. Estabas diciendo, pues hasta este momento era de una manera y luego fui montañero. Hostia, yo tuve que hacer también un poco esa transición
y al principio me costaba mucho. Bueno, yo cuando yo retomé, había días que no quería entrenar porque es que no podía. Me dolía todo, no tenía ganas, estaba cansado, fue una época mala para mí, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo porque si no, no salía de esa situación. Y tenía que crear una identidad. Entonces yo cada vez que me ponía una gorra para correr, pues era corredor. Yo sabía que tenía que, yo si me ponía la gorra, eso es que te dicen muchas veces, que parece una tontería, de déjate la ropa preparada, las zapatillas, no sé qué. Tú en tu cabeza estás creando una personalidad diferente. Pues yo en el momento en que me pongo aquí, soy este tipo de persona. ¿Qué hace este tipo de persona? ¿Qué hace un corredor? El corredor, pues, come de esta manera, entrena de esta manera, hace este tipo de actividades, no hace X cosas. Entonces, esa es mi identidad. Y tú tienes que asumir eso a base de repetición hasta que llega un momento que eres tú. Ya no es algo ajeno, sino que ya forma parte de ti. Exacto. Sí, sí. Al principio los americanos dicen el fake it until you make it. O me gusta mucho como James Clear lo pone, que es que cada vez que tú haces una acción es un voto hacia esa identidad. Y como más votos pongas, pues al final ganas las elecciones, ¿no? O sea, que si tú cada día te pones gorra y sabes que la gorra es para ir a correr, o yo, por ejemplo, ahora voy al gimnasio, yo cuando entro en el gimnasio voy a entrenar, no voy a hacer nada más. No vas de postureo. No, no, yo voy allí y Vas a hacer lo que tienes que hacer. sí, sí, además sin cascos, sin nada, con mi libreta, que la tengo aquí, apuntando, ¿ves? Aquí todos mis entrenamientos, mirando qué hice el día anterior, centrándome en la técnica, respiraciones, que si 4 segundos excéntrico, 2 de bajada, o sea, controlando muy bien y hasta esa hora y media yo hago eso. Y a medida que lo voy haciendo, también encuentro el placer en esa práctica, ¿no? De hecho, para mí es un momento de mucho placer. Y el correr para mí, pues, lo que pasa es que yo correr lo disfruto tanto que no hace falta ni que haga ningún experimento porque es que es placer absoluto salir en la montaña y estar al aire libre, que te toque el sol. Es que, ¿sabes? Las endorfinas de la naturaleza. Ay, cuando es en medio del bosque, ¿no? Aquí en Collserola, vas al otro lado de Barcelona, que es donde hay el bosque, y correr por esos caminitos bueno, para mí es como una sensación de alegría absoluta, ¿no? De felicidad absoluta. Pero bueno, volvamos un poco al entrenamiento. Eh, hemos hablado de dónde nos habíamos quedado, ya me he perdido. Hemos hablado de minimalismo, ¿vale? Hemos hablado de empezar suave, de técnica de carrera. Hemos hablado ya de fuerza, ¿no? Del entrenamiento de fuerza como un buen compensador de las descompensaciones que salen del correr. Entremos en algunas cosas más específicas. Técnicas de respiración. Tú que vienes justamente de problemas de la respiración, ¿qué haces para mejorar tu capacidad? Pues sigo patrones de respiración. Yo empecé con las técnicas buteico para aprender a controlar con el tema del asma los ataques. ¿Y cómo son estas técnicas? Básicamente tú vas en diferentes periodos haciendo inhalaciones y exhalaciones y luego, después de la exhalación, vas aguantando. Y respiras, sueltas y te quedas sin aire y vas contando hasta dónde llegas. Y vas trabajando esos ciclos para ir aumentando el tiempo que tú estás En apnea. en apnea el máximo posible. Una manera de relajarte y te ayuda mucho a aprender a controlar un poquito el diafragma, a controlar todo lo que es el patrón de respiración. Y luego para correr, lo que hago son diferentes patrones, 3-2, 2-2, 1-1, dependiendo de la intensidad, ¿vale? Mm, Siempre que se pueda por la nariz. Es como con el ritmo de los pasos, ¿no? Esto con el ritmo de carrera. Claro, ya cada uno, pues a lo mejor con el braceo, hay gente que se pone música, contando los pasos. Yo, ¿Cómo lo haces? Sí, dime el específico. por ejemplo, en zona 2 que hemos estado hablando antes, Sí, hago dos inhalaciones cortas y una exhalación más larga. sí. Sí, pero mucho más, la exhalación mucho más larga. ¿Para qué? Para bajar el ritmo cardiorrespiratorio, ¿vale? Para las pulsaciones que te bajen. Entonces yo voy manteniendo, voy entrando oxígeno, pero voy manteniendo, voy bajando, ¿no? Porque si no, empieza como a acelerarte, porque
bueno, a mucha gente le pasa, ¿no? Que tú te pones, a lo mejor tú vas corriendo, te pones, pillas ritmo y cada vez vas más rápido, no te das cuenta, tú estás metido en tu cabeza, vas cogiendo ritmo y a lo mejor acabas mucho más rápido. Y el patrón de respiración te ayuda un poquito a controlar todo eso. ¿Y lo controlas con tú cómo controlas el ritmo? ¿Lo haces con los pasos o lo haces por segundos? ¿Cómo lo haces? Yo ya lo hago, no soy consciente, ya no soy consciente. Al principio sí lo hacía con los pasos. Con los pasos, ¿no? Antes sí lo hacía con los pasos. Si hablamos en llano, luego con montaña, pues más complicado. Por eso luego al final iba jugando un poco según el terreno. Y luego, conforme tú vas aumentando la intensidad, pues a lo mejor cambia patrón de dos inhalaciones, dos exhalaciones, para poder tener un ritmo constante de pulsaciones y de respiración que te ayuda a mantener el ritmo. Y luego ya Ah, esto no lo sabía. si estamos hablando más de sprint, pues 1-1, porque ya estás más saturado y estás, digamos, en la recta final, ¿no? Los 500 últimos metros de un 10.000, pues ya va a todo lo que va. Vale, o sea, recapitulo. Cuando vas tranquilo, 2 inhalaciones y una expiración larga. De expiración larga. La expiración que es el... Vamos a decir que contamos 2 segundos, ¿no? Hacemos una inhalación, otra inhalación, cada una en un segundo, y luego 3 segundos o 4, según lo que pueda cada uno, soltando aire de manera continuada, ¿no? El nervio vago se relaja y hace que el corazón, pues como que mande una señal de tranquilidad y te ayuda a mantener un equilibrio, ¿vale? Esto va acompañado con el ritmo que tú lleves. Si vas corriendo demasiado rápido, no vas a poder mantener ese ritmo de respiración, ¿vale? Entonces tú lo vas adecuando. Yo con la respiración pauto el ritmo, ¿vale? El ritmo a mí me importa poco. A mí lo que me interesa es correr media hora, por decir algo. Pues yo quiero que en esa media hora, si va a ser un esfuerzo continuado, sea con ese patrón de respiración. Vale, muy bien. Am, ¿Algo más en la respiración que sea importante remarcar? Más cosas que hago con la respiración, pues por ejemplo, para dormir. Utilizo, creo que en su momento se hizo famoso con los Navy SEAL la respiración esta cuadrada, ¿vale? 4 segundos de inhalación, mantenemos exhalación otros 4 segundos y otros 4 segundos. Y va repitiendo el ciclo. Yo eso en general me lo digo, hoy me voy a dormir rápido. Hago eso y caigo, vamos, que ni me entero. Sí, esto te relaja mucho. Sí, Luego hay otra que Tim Ferriss la recomienda mucho, que era 6-7-8 o algo así, ¿no? O 4-6-8. O sea, 4 de inhalación, 6 de sacar aire y aguantar en apnea 8 segundos o algo así, ¿no? No sé si te suena esta. no, eso no. Pero bueno, que yo básicamente las que hago son para correr. Vale, o sea, respiración, nos punto aquí. Respiración haces la 2-1, que sería 2 inhalaciones de un segundo y una exhalación de 3 o 4 segundos en función de la capacidad, ¿no? Luego a más intensidad pasarías a 2-2 y más intensidad 1-1. Y luego para relajarte haces la cuadrada, que serían 4-4-4-4, ¿no? 4 inhalación, 4 aguantar, 4 exhalación y 4 en apnea. Y luego me apunto aquí, también pondré esta otra que recomienda Tim Ferris, que también es una para relajar, que, que salió de una entrevista que la escuché hace a lo mejor 10 años, ¿eh? Y aún continúa hablando de ella, o sea que debe ser interesante. Vale, esto es súper interesante, ¿eh? Y luego me has hablado de la respiración para mejorarla, o sea, para una persona con asma, butoidea, ¿cómo lo has llamado? No, buteico, buteico. Buteico, respiración buteico. También buteico, esto también lo pondré en las notas. ¿Cuántas cosas que van a las notas hoy, eh? Qué chula, está quedando una entrevista muy chula porque es muy práctica y con muchas cosas interesantes. Que esto tiene muchas patas. Al final luego son como madrigueras de conejo, ¿no? El área que tú quieras, hay un montón de cosas. Bueno, detalle importante, respirar por la nariz, ¿no? Siempre que se pueda. Yo, por ejemplo, tengo desviación en el tabique y me cuesta más de hacer la respiración. Pero el otro día, lo hemos comentado antes de empezar, que estoy con lo del edema de úvula. Entonces, pues bueno, se me seca mucho la garganta. Y para respirar, este fin de semana tuvimos un evento, una carrera,
y participé en ella y para respirar iba haciendo las respiraciones nasales, bajé más el ritmo y sin ningún problema. Ujú. Muy bien. La importancia del sueño en el entrenamiento de carrera, aunque podríamos aplicarlo en la vida, ¿no? En la vida, es que yo creo que vale para todo, ¿no? Es que muchas veces queremos dividir las cosas, ¿no? Para simplificarlas, pero luego está todo conectado. Si tú quieres aprender algo nuevo, un idioma, cualquier cosa, necesitas el descanso para asimilar el conocimiento. Pero es que el cuerpo no es diferente. Tú, no es el tiempo de entrenamiento, porque el estímulo puede ser puntual, pero es el tiempo de recuperación el que marca la diferencia. A mí no me sirve de nada entrenar 7 días a la semana o doblar entrenamientos si luego no tengo una recuperación buena, porque mi cuerpo no lo va a soportar y se va a romper. Y ahí está quizá vamos a decir, el secreto, ¿no? El truco, el arte de los buenos entrenadores y la gente que entrena, no es el entrenamiento en sí, que sí, hasta cierto punto, pero es encontrar el equilibrio entre el estímulo que tú le das, el entrenamiento que tú haces y el tiempo de recuperación. Hay gente que con poco tiempo se recupera muy bien y que puede repetir más veces ese ciclo y otra que necesita mucho más tiempo. Yo soy de los segundos. Yo a lo mejor al principio necesitaba 3 días de descanso completo por cada día de entrenamiento. Sí, sí, yo también soy de estos. Y además esto va cambiando con la edad. Como más mayor, más tiempo de recuperación necesitamos. Vale, pues a ver, estoy repasando aquí. Dime, mira, esto es una pregunta que tenía apuntada que es muy genérica, pero creo que es importante. ¿Por qué crees que la mayor parte de la gente no mejora sus marcas aún y estar entrenando? Porque, bueno, uf, vamos a ver. Todo el mundo va muy acelerado. Lo que hablábamos antes. Yo quiero hacer, vamos a poner un ejemplo, un 10.000. Venga, voy a hacer un 10.000 y me voy a poner tiempo suficiente. 3 meses. Tiempo más que de sobra. ¿Qué pasa? Que muchas veces ni siquiera los entrenamientos planificados lo estamos haciendo correctamente. Si yo tengo un entrenamiento en zona 2 para asimilar un entrenamiento de series que he hecho el día anterior o 2 días antes, y en vez de hacerlo en zona 2 lo hago casi en zona 3, o no he dormido muy bien esa noche y por eso mis pulsaciones están más altas y mi cuerpo aún no se ha acabado de recuperar, y yo no soy capaz de decir, oye, que es que este día me tocaba en ese rango de 125, 135, y eso equivale a correr a 5:30 y en vez de eso, yo es que hoy tengo prisa, quiero hacerlo más rápido o es que esto es lo que me pone en el entrenamiento y en vez de eso decir, oye, pues a lo mejor ni entreno o entreno, pero estoy viendo que hoy no estoy bien y voy a tener que posponerlo y alargar todo un poco, pues si en vez de eso digo, venga, pues lo voy a hacer porque lo marca aquí, ya me estoy equivocando. Y muchas veces no es por lo que, por hacer de más, sino porque no dejas que tu cuerpo se recupere lo suficiente. No sigues las reglas que te está diciendo tu propio cuerpo. Queremos ser más listos, ¿no? Hacemos un montón de estudios, en laboratorio todo sale estupendo, ¿no? Y tú lo que quieras medir lo puedes lograr, pero luego la vida es mucho más compleja. No es lo mismo hacer el entrenamiento con esta temperatura, pues la temperatura hace que vaya, ahora, temperaturas más altas, tus ritmos van a ser más bajos y tus pulsaciones van a ser más altas que en invierno. Entonces, si yo no tengo en cuenta que si hace frío o calor o ese día pasa cualquier otra cosa, no voy a estar haciendo bien el entrenamiento. Y no es fácil, ¿vale? A lo mejor ese día no he comido bien, no me he hidratado lo suficiente, que es un error súper buenísimo que hace todo el mundo. El no beber agua antes o llevarse un cinturón con agua y beber. Me refiero a agua, pero no es solo agua, ¿vale? Me refiero a sales, me refiero a bicarbonato, me refiero a electrolitos y que mantenga el equilibrio, porque tú estás sacando de yo voy andando normal voy a hacer una actividad con intensidad y quiero mantenerla en el tiempo. Pero tú ya estás rompiendo esa línea de homeostasis que tiene tu cuerpo. Tú en cuanto empieces a sudar ya estás quitando las sales de la ecuación. Tienes que compensarla de alguna manera. El agua también la tienes que ir recuperando. Un 1% de pérdida de agua corporal te baja un montón el rendimiento. Y estás compensando forzándolo todo. Entonces,
¿Cuándo puede llegar a bajarte? ¿Un 1% de pérdida? ¿Qué impacto puede tener? Pues creo que era, a lo mejor me equivoco, pero hasta un 10% creo que puede bajar el rendimiento. Un 10% de pérdida de rendimiento. Te lo estoy diciendo de, te lo estoy diciendo de cabeza, pero que, Sí, no, sí, ya te lo digo que sí, que esta es una frase que yo te la vi. Ya me la sabía, la tenía apuntada para que la dijeras. Sí, sí. joder, me tiene ahí. No, 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 bueno, es mi trabajo así, prepararme bien las entrevistas. O sea, un 1% de pérdida de agua equivale a un 10% de rendimiento. Esto es una burrada, ¿eh? No parece mucho, pero tú fíjate, yo me peso antes de salir a correr No, sí que es mucho, sí que es mucho, claro. y peso 70 o 70 y medio. Y cuando vuelvo en ayunas, no he bebido nada, no me he tomado nada, peso los 70 o los 69 con algo. Depende de la intensidad, el calor que haga y tal. Pues si yo no he recuperado eso previamente o durante, pues estoy forzando las cosas y luego mi cuerpo pues, va a estar peor. Vamos a ponérselo fácil. Sí, sí. No es que a efectos prácticos es esto, perder 1 litro de agua puede representar una caída de un 15-20% del rendimiento fácilmente. Y salir a correr 1 hora y perder 1 litro de agua no es tan descabellado. Yo que sudo mucho, Es fácil. sí, sí, es fácil. Es fácil y luego dices, y es más fácil con gente que no está entrenada. Claro. Entonces, pues bueno, pues dicen, bueno, es que tampoco es tanto, claro, pero no es tanto de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y luego dices, pues es que no mejoro, es que no sé qué me pasa, pues voy a hacer más series. A lo mejor no tienes que hacer más series, o no tienes que hacer más kilómetros, a lo mejor tienes que descansar más, o ver si realmente el entrenamiento que tú estás haciendo te está reportando los beneficios que tú buscas. Tú te haces una prueba de control cada X meses para ver cómo está tu rendimiento general. Normalmente no. Dice, me voy a preparar una carrera. Yo te hablo en general del mundo de correr. Me voy a preparar una carrera. Pues ya está. Cuando acabo me preparo otra. Y cuando acabo me preparo otra. Pero no paro a evaluarme, oye, ¿cómo estoy en general? Y a partir de aquí voy a ver, a lo mejor tengo que cambiar el objetivo. Yo tengo a lo largo del año diferentes objetivos, casi todos de montaña, menos alguna carrera, así que me guste por lo que sea más en llano. Pero que procuro medirlo de manera que sea lo más objetiva posible. Y decir, oye, pues mira, pues este año pues no estoy para hacer esta carrera, pues no la voy a hacer. No, porque no estoy llegando por el motivo que sea, ¿no? A las necesidades y veo que no lo voy a disfrutar. Que al final mi objetivo no es ganar la carrera, sino haría otra cosa totalmente diferente, sino poder disfrutarlo esto en mayor número de años posible. Sí, sí. Yo desde hace bastante tiempo que hago una pregunta a la gente que conozco que corre, siempre les pregunto cuando corren más o menos a qué pulsaciones están corriendo. Y la respuesta casi genérica, más general, es que la gente está por encima de 160 pulsaciones, saliendo a correr a trotar, a rodar. Y no es gente que esté, que son atletas de élite que su frecuencia cardíaca es superhumana, ¿no? Y entonces yo digo, hostia, es que la gente corre demasiado rápido. Claro, pero porque todo el mundillo este de correr está orientado a la competición, al ritmo, a que todo el mundo hace un 10.000 ahora. Pero no todo el mundo puede, a ver, lo puede hacer, pero que no estás en condiciones de hacerlo, porque estás poniendo un estrés demasiado grande a tu cuerpo sin necesidad, sin necesidad. Si yo, mira, para que yo, por ejemplo, esté en 165 pulsaciones, mi ritmo de carrera tiene que estar en torno a 3,55, 4,10, depende de cómo de afinado esté. Es un número, no es ni mucho ni poco. El que corra mucho más que yo va a decir, guau, eso no es nada, ¿no? Yo corro a 3,30, no sé. Ya, ya es un ritmo alto, ¿eh? Este ya es un ritmo muy alto, pero tiene que ser así, tú eres experto. Claro, pero bueno, si vamos en montaña, varía un montón. Varía un montón porque si tú coges 20 kilómetros, por decirte algo, con 1.000 positivos, en cada repecho te suben las pulsaciones un montón y luego bajan. Cuando recuperas en llano, pues te bajan un montón y vas subiendo, ¿no? Y el cuerpo también se va adaptando a esa especialidad. No es lo mismo correr por montaña que por asfalto. Entonces, a veces las comparaciones son complicadas, ¿no? Ni es lo mismo el que corre 100 metros o 400 que el que corre un 800, que tampoco me estoy yendo a una distancia larga, o un 5.000 o un 10.000.
Hay una diferencia muy grande entre un 5.000 y un 10.000, pero brutal, ¿eh? Ujú. Pues esto, y la otra cosa que yo creo que también es relevante, manteniendo el tema de la gente, el sobreentrenamiento, es que la gente no es consciente que al final tenemos solo un cuerpo y los estresores que les damos a este cuerpo, vengan de donde vengan, van al mismo sitio. O sea, si tú sobreentrenas y además duermes poco y además tienes un problema laboral o tienes algún conflicto emocional, todo esto suma, todo esto suma. Y no tenemos compartimientos diferentes de el estrés laboral aquí y el estrés fisiológico aquí y las crisis existenciales allá. No, todo va junto. Y al final es más fácil romperte cuando estás más estresado, ¿no? Y esto es. Mira, te voy a contar una historia que viene a colación de eso y para que tú te des cuenta y mira que se supone que yo debería de saber un mínimo de esto, pero que da igual. Luego al final todos somos humanos y tenemos que pasarlo. Eh, Hubo una época en la que me hice una rotura de tendón de Aquiles parcial, que casi me lo parto entero. Tardé 8 meses en recuperarme. ¿Qué pasó? Pues que me obcequé. Yo quería mejorar mi marca. Quería llevar el trabajo como tenía que llevarlo. Tenía los niños. Entrenaba mal porque no cuidaba la técnica, porque tenía prisa, porque tenía que hacer las cosas para cumplir con los entrenamientos. Porque yo ya sabía que si hacía X, Y, Z me iba a salir eso. Y no respetaba los descansos. Dormía poco, iba, oh, venga, que tengo media hora, pues me voy, hago el entrenamiento. Bueno, me salto el calentamiento, no pasa nada porque hoy tal, y me voy y me hago la serie. Pues eso duró lo que duró mi cuerpo. ¿Y por dónde rompió? Tendón de Aquiles. Que luego tuvo su lado bueno porque me ayudó a aprender con la, claro, 8 meses de recuperación dan para mucho. Entrenamiento de fuerza, fortalecer los tendones, cómo pautar mejor los descansos y los entrenamientos, cómo gestionarlo todo mejor. Pero que queremos simplificar las cosas diciendo, bueno, es que, vale, esto es entrenamiento y ya está, ¿no? Y es la caja de entrenamiento y yo hago todo lo que hay aquí en esta caja y ya después no pasa nada. No, luego todo suma. Si te vas de cervecillas con los amigos, pues también suma. Si comes bien, pues también suma. Si, en fin, si tienes un mal día con la pareja o en el trabajo, también suma. Entonces, es un equilibrio constante, todo va cambiando, tienes que estar ajustando continuamente, ¿no? Ese es el arte. Sí, y saber bajar el ritmo. Yo creo que es el gran secreto. Entrenar, o sea, entrenar a menos intensidad y saber cuándo tienes que descansar y cuándo ajustar los ritmos. Las expectativas, ¿no? Es lo que decíamos, la gente se pica, ¿no? Ah, pues yo salgo con mi grupillo de amigos y ¿a cuánto hace el 1000? Ah, pues yo lo hago a 350. Ah, pues yo a 330. Ah, hostia, a 30. ¿Y cómo lo haces? Pues voy a hacer lo mismo que haces tú. O, claro, y ya te dejas llevar por lo que hacen los demás. Y tú tienes tu propia carrera. Correr pues, es un deporte muy solitario y ahora la gente lo hace mucho, ¿no? Las carreras estas populares, no sé, súper multitudinarias y tal. Y luego, al final, tú corres contigo y tienes que saber cómo gestionarte. Y por mucho que quieras tú correr, el cuerpo te va a decir hasta aquí hemos llegado y tienes que hacerlo de otra manera. Ujú. Pues muy bien, creo que esto es importante y quedará aquí. De aquí sacaremos algún reel que quedará bonito. Va, entramos en una última fase de esta entrevista, si te parece, que es, hablemos un poco de nutrición, ¿vale? Si te apetece. Venga, sí, sí. Hemos hablado de hidratación, que lo tenía apuntado aquí. Sí que he visto que tú hablas del bicarbonato para hidratarte. Cuéntame para qué lo usas. Pues mejora en bicarbonato, estuve revisando unos papers y mejora lo que es el rendimiento, la saturación de oxígeno, ¿no? Cómo corre y cómo tú luego a la hora de correr, cómo puedes llegar a mantener un poquito más el nivel. Y estuve haciendo varias pruebas con 0,2, 0,3 gramos por kilo de peso corporal haciendo esa dosis diaria y haciendo otro bloque, tomándolo todo de golpe, para ver lo que hablábamos antes, ¿no? A ver los efectos reales de lo que decían los estudios. Y bueno, básicamente los resultados fueron iguales, pero las sensaciones fueron totalmente diferentes, ¿vale? La carga de carbohidratos, o sea, de bicarbonato, al nivel de estómago
no fue bien. Que es una patada en el estómago. Claro, es un dirty pants, ¿no? Que le dicen los americanos. El estómago no puede asimilar todo eso de golpe y se te descompone el cuerpo. Entonces, pues bueno, la carga progresiva sí he visto que tiene un efecto positivo. Lo que pasa es que lo uso de manera puntual. Vale, o sea, no lo usas cada día. No, no. Uso más el tema que me estábamos hablando antes de, oye, pues mira, que sé que voy a salir a correr una hora y en esta media hora gasto, sudo medio litro y llevo mi botella con mis sales y con zumo de limón y tal, y a lo mejor una cucharadita de azúcar y ya está. No, antes sí utilizaba mucho creatina o a lo mejor proteína, magnesio, pero llevo ya una temporada que lo he dejado más al lado. He intentado suplirlo más con alimento y dejarme más eso. Y el tema de geles, es verdad que no suelo, pero por mi tendencia, ¿vale? Yo no estoy compitiendo para ganar ninguna carrera, utilizo menos carbohidratos. Y es verdad que yo llevo muchos años haciendo ayuno intermitente, que suena, ahora lo están demonizando, ¿no? Pero bueno, simplemente no como porque no tengo hambre y salgo en ayunas y no me exijo tanto a la hora de correr, ¿vale? Pues ahora te piensas, dices, ayuno intermitente, ah, vale, que es que sale y va a tope a correr y tal. No, en los días que no desayuno, corro en zona 2. Y los días que hago series, sí tomo algo para poder estar, o la noche anterior, compenso un poco con carbohidratos para poder mantener. Claro. Bueno, de hecho, hasta te diría que salir en ayunas a hacer zona 2 es de por sí un buen entrenamiento. O sea, el ayuno aún maximiza más el resultado de ese entrenamiento porque lo que estás haciendo es movilizar al máximo tus grasas, ¿no? Si estás un poco en cetosis, tu cuerpo activará mejor las grasas y por lo tanto tendrá más combustible para utilizar en zona 2 y no entrará en glicólisis y podrás mantener pues, estos niveles de lactato por debajo de 2 milimolar, tu rendimiento se mantendrá alto y puedes llegar a subir muchísimo rendimiento en esa zona. De hecho, la gracia. Es lo que buscamos. Si es que la flexibilidad metabólica, que no es que yo pueda utilizar solo grasa, porque es que luego al final la gente confunde, pero no utiliza solo grasa o solo azúcares, siempre hay un pequeño equilibrio y va variando y tal. Oye, pues yo quiero utilizar más grasas porque sé que voy a estar corriendo durante más tiempo bajo la intensidad y voy entrenando durante los meses ese tipo de adaptación metabólica a través del ayuno. Oye, pues mira, este día que va todo un poco de la mano. Yo ya sé qué voy a hacer esta semana. Pues este día que tengo a lo mejor 2 horas de entrenamiento en montaña, lo voy a hacer en ayunas y lo voy a hacer hasta X tiempo. Todo esto apuntado, ¿vale? Vamos a decir, con todas las cosas bien hechas. Y veo hasta dónde he llegado. Oye, mira, que es que yo tenía programado 2 horas, pero es que a la hora yo ya me notaba que estaba de bajón, tal, me he tenido que tomar algo para poder equilibrar y demás. Y poco a poco ir ajustando eso. Yo ya he llegado a hacer pues tiradas de 2 horas ingiriendo solo líquido. Es más, hice una ultra, la ultra de Sierra Nevada, bueno, se dice ultra de Sierra Nevada, pero yo hice la versión de 25 kilómetros con 2000 positivos, ¿vale? Que era como la categoría más pequeña. Pues una de las ediciones la hice en ayunas únicamente tomando agua, sales y azúcar en las diferentes etapas, ¿no? A lo largo de todo el recorrido. La hice en 3 horas 40, sin problema. Pero ¿eso lo puede hacer de serie? No, necesita un. Claro, no iba a ganar, otra vez, no. Pues quería probar hasta dónde puede llegar y ya llevaba unos meses de entrenamiento haciendo este tipo de cosas, controladas. Claro, yo diría aún más, aunque aquí seguramente sabes más tú que yo, pero hacer este tipo de entrenamientos de zona 2 en ayunas es el entrenamiento óptimo para tus mitocondrias. O sea, básicamente estás optimizando la función mitocondrial, tendrás más mitocondrias, las mitocondrias que tendrás serán más grandes. Este es de por sí, ya solo de por sí, esto es uno de los indicadores de longevidad y de salud más importantes. O sea, si estás trabajando para tu salud, esto es óptimo, pero claro, tener más mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, también hace que el día que realmente quieras rendir,
tendrás mayor capacidad. Es como si tuvieras más centrales energéticas en tu cuerpo, ¿no? Y luego ese día, evidentemente, llegará un momento que tendrás que entrar en umbral anaeróbico, tendrás que empezar a usar glicólisis, pero llegarás mucho más tarde y a una intensidad mucho mayor, porque tu capacidad de generar energía es mucho mayor, pero esto, claro, se tiene que entrenar. Entonces, por eso yo siempre digo que en entrenamiento en zona 2 a mí me gusta mucho hacerlo en ayunas o en cetosis. Luego el día de rendimiento, pues toma carbohidrato para rendir más, claro, evidentemente, sí. Es que son como dos cosas diferentes, ¿no? Está el que quiere salud y el que quiere rendimiento. Y claro, si tú quieres rendimiento tienes que meter carbohidratos. No hay, no, por mucho que entrenado que estés, necesita una fuente de energía y cualquier persona te lo va a decir, que esté en mundo de competición, El día de la serie. el día de la serie. Pero luego el día, Sí, el día de trote, no sé, ¿eh? Podríamos discutirlo. no, pero el día de la serie y el día de competición y tener día de prueba, ¿no? Pues mucha gente dice, bueno, pues me han dado muchas veces la bolsa del corredor, ¿no? Que te dan un gel, o te dan no sé qué, la marca que patrocine para que lo pruebes. Y tú lo pruebas el día de la carrera. Y no te va bien porque ni lo has probado, ni sabes cómo va. Luego a lo mejor eso está muy dulce, en fin, mil cosas. Y luego tienes los típicos problemas que tienen los corredores. Muy bien. Pues hemos hablado de carbohidratos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo ciclas tú el carbohidrato para entrenar? Yo normalmente me lo suelo tomar por las noches, para luego el día anterior poder salir en ayunas y no tener que tomar nada. Para tener las reservas de glicógeno a tope, ¿no? Correcto. Y no suelo variar mucho en las semanas previas a una carrera. Quizá haga una pequeña carga, pero no muy grande. Y lo que te he dicho antes, diferentes momentos de entrenamiento, dedicar una sesión de entrenamiento a probar alguna cosa. A lo mejor yo me preparo alguna barrita, me preparo alguna cosa que vea que me ha funcionado bien y hago pequeñas pruebas para ver cómo responde. Oye, mira, pues me pega un pico muy grande y luego me da un bajón, pues me estoy pasando de azúcar, tengo que recortar. Porque sí es verdad que si tú entrenas mucho en ayunas, luego te resulta más complicado el asumir, con poquito de azúcar, se te dispara mucho. Entonces te entra un subidón ahí que, Sí, ¿se te disparas? ¿En serio? ¿Sí? ¿No se regula bien? en mi experiencia, por ejemplo, esta edición última que hice de la Ultra, sí metí un gel y lo dividí en tres tomas en toda la carrera. Estamos hablando de un gel que son 50 o 60 gramos, ¿eh? Pues esto es casi nada. Claro, pero ya te digo, ¿Cuánto entrabas de calorías allí, más o menos? no lo recuerdo, pero muy poco. Muy poco. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que le pegaba un pequeño sorbo a eso, iba con un compañero corriendo y dice, madre mía, ¿cómo te has puesto? Claro, y yo empezaba ahí a apretar, me daba un subidón y podía tirar más, ¿no? Es como que lo aprovechabas más. Es una presa, pues tú tienes tu presa, vas regulada y de repente va a abrir la compuerta y entra un torrente de energía y lo aprovechas. Ujú. Muy bien. ¿Y la proteína? ¿Cómo gestionas la proteína tú? Pues eh, hago tres, cuatro comidas y hago el típico plato Harvard, ¿vale? Mitad verdura, fruta y demás, una parte de carbohidratos y el resto de proteína. A lo mejor lo varío luego un poco en función pues, de lo que estamos viendo. Voy a meter más carga de carbohidratos, pues retiro un poquito de proteína y aumento la carga de carbohidratos. Que quiero ganar un poquito más de masa muscular o estoy entrenando más fuerza, como es ahora, ¿no? Que estoy 50-50 en entrenamiento, pues le meto un poquito más de proteína y le quito tanto el carbohidrato porque tampoco me hace falta ahora rendir nada en particular. No estoy haciendo series fuertes, no estoy haciendo nada, es más trabajo de fuerza. Y voy un poco así. ¿Buscas algún objetivo de cantidad de proteína? Eh, pues en 1,5 estoy más o menos. Vale, que ya salta por los estándares que mucha gente tiene, ¿eh? ¿Qué tipo de fuente de proteína consumes? No me estoy natural, no, huevos, carne, no me estoy suplementando ahora. También es verdad que ahora en verano no me apetece tanto comer o tomarme batido y tal. Entonces,
Por ahora estoy bien. Estaré en un 16% de grasa corporal, 16-17, y 70 kilos. En una composición, los últimos años he ganado 3-4 kilos de masa corporal, de músculo. Y suplementación, has hablado de alguna cosita, pero más o menos qué tipo de suplementación usas, si es que usas alguna. Magnesio estaba utilizando antes, sí es verdad que lo he notado en la recuperación. ¿Qué fuente de magnesio? No me acuerdo, lo tenía ahí, pero ya hace... Citrato, el... citrato. Y poco más, porque bicarbonato. creatina, y has comentado que ahora no la tomas. Ahora no, la estuve tomando una temporada y es verdad que mejora mucho el rendimiento, pero también es verdad que ganan mucho líquido, te hinchan más, pesan más, vamos a decir que pesan más. Y es verdad que notaba que me costaba más a la hora de correr. Y bueno, mm, fui retirándola poco a poco y no, y hasta ahora. Intento simplificar toda la rutina el máximo posible, porque luego es lo que decimos, pues bueno, pues me tomo el magnesio, me tomo la proteína, me tomo no sé qué, y al final estás todo el día tomándote cosas. Y no estás dejando tampoco que el cuerpo esté haciendo su trabajo. Y quiero ir un poquito más por eso, por comer mejor, dentro de lo que pueda comer mejor, y entrenar según sensaciones, sin dejar de contar y de tener en cuenta la progresión que vaya teniendo, e ir ajustando un poco eso. Muy bien. Pues escucha, Miguel, creo que hemos repasado todo lo que tenía apuntado, ¿eh? Parecía imposible, pero La lista es larga, ¿eh? sí, sí. Pues mira, termino con un par de preguntas, sí, ya un poco de cierre. Una sería, ¿qué mito sobre el running te gustaría desmentir hoy? Es más fácil de lo que la gente piensa. La gente en general, tú la oyes hablar y habla de sufrir, de pasarlo mal, correr de cobarde, ¿para qué hace eso, no? Es como un esfuerzo que no te lleva a ningún lado. Y creo que es justo lo contrario. Correr te enseña muchos valores, te enseña mucho de ti mismo, te enseña a tener tiempo para conocerte y te enseña una resistencia mental que muy pocas otras áreas la consigue. ¿Vale? Pues hacer entrenamiento de fuerza, yo lo he hecho, artes marciales. Cada uno te enseña sus valores, pero no he encontrado algo que se equipare a correr. ¿Vale? Todas las fases en las que pasas corriendo, a lo mejor a ti te ha pasado. Yo hay momentos en los que estoy corriendo, estoy pletórico, estoy estupendo, al momento siguiente digo, madre mía, no voy a poder acabar de llegar ni a esa esquina. Luego digo, venga, no pasa nada, te está haciendo un trabajo mental continuo que mucha gente se pierde, ¿no? Porque piensa que no merece la pena, pero dice, ¿para qué va a correr si eso no te lleva? Corre y no te dan muchos valores a nivel mental, creo, y ya no solo físico, que luego en la vida normal te ayuda un montón a no rendirte, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tienes una montaña o una cuesta así de grande, tiras para adelante. Que tienes que andar, andas. Que tienes que apoyar las rodillas, las apoyas. Y al final sales. Te cuesta más o menos, pero sales. Es verdad, yo aquí me identifico mucho, ¿eh? Yo tengo la cultura del esfuerzo muy integrada y en gran medida sale de mi experiencia, sobre todo en el montañismo, ¿no? De pasar esto, de saber que hay momentos difíciles, pero que al final llega la recompensa y que el placer general está allí, aunque hay momentos que se sufra, ¿no? Y esto me ha enseñado mucho en la vida. Es que la recompensa es poder hacerlo. Es el disfrutar de hacerlo, sí, sí. Mm, Claro, mi experiencia de no poder hacer nada de pequeño, a cada día que yo quiera, poder salir y correr y poder hacerlo en sí, a lo mejor ya después de esa fase inicial de sufrimiento, porque no sabes usar tu cuerpo, no sabes respirar, no sabes tal, yo ahora sé hacer las cosas y sé disfrutarlas. Y si un día puedo hacer más, hago más. Si un día puedo hacer menos, hago menos. Pero tengo esa capacidad, ¿no? Tengo el poder hacer algo que antes pensaba que era imposible para mí.
hostia, esa satisfacción difícil de conseguir. No es tengo una carrera, hago un tiempo, la he acabado y ahora tengo la recompensa. Es que es el proceso es la recompensa. Que a veces nos perdemos con el objetivo, que el objetivo es importante, ¿no? Si no tienes un buen objetivo, no va a ponerte en el día a día, pero el saber que puedes hacer hoy algo, eso no tiene precio. Sí, sí. Miguel, ¿hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho? Uh, no lo sé. Me has preguntado un montón de cosas. No lo sé, no, es depende. No hay, es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, al final no hay solución óptima para todo. No, la gente quiere algo que le funcione a él, que sea fácil, que no requiera mucho esfuerzo, que consiga algo que es como un objetivo súper profesional, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un ritmo muy complicado en carrera y luego tampoco es eso. Hay que, lo que hemos hablado, disfrutar de las cosas que hace uno. No hay que dejarse llevar por lo que hagan los demás. Muy bien. ¿Dónde te puede seguir la gente que quiera saber más de ti? Pues tengo el blog de mejoraturunning.com. Ahí de vez en cuando escribo artículos cada vez más cortos, porque antes los escribía bastante largos y tal. Y por intentar un poco sintetizar que la gente tenga algo más práctico, ¿no? De que tenga algo que puedas probar y que puedas verle algún resultado. En Twitter, ahora X, sí es verdad que he estado publicando mucho, aunque últimamente lo he dejado de lado porque he visto que me estaba saturando yo mucho y digo, bueno, vamos a darle un margen, pero bueno, sobre todo en el blog y en la newsletter, que ahí sí es verdad que escribo a la gente cuando tengo algo interesante que contar. ¿Cómo va a ser esto? Pues pondré estos enlaces también en las notas del episodio y que además como tú estás en Substack, la gente que vea esto en Substack, pues ya encontrará directamente el enlace a tu newsletter allí, que es la misma plataforma en la que estoy yo. Y el resto, pues encontraréis el enlace allí. Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Hemos hablado de un tema que a mí me apasiona y he aprendido muchas cosas nuevas. Gracias. Yo también me lo he pasado bien. A mí estas cosas me dan una vergüenza que no veas, pero que, bueno, la hago encantado y más contigo, que ya te he dicho, que es un placer poder estar contigo hoy. Muchas gracias.